Gracia del Señor nuestro Salvador Jesucristo y todas sus bendiciones para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor, que en este día eh, escuchan la palabra del Señor y atienden con todos nosotros. Los saludo en este día miércoles 22 de noviembre del año 2023 y un saludo muy cordial para toda la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia y a mis hermanos que también van a escuchar esta palabra, aunque no sean de la iglesia discípulos, pero son de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que cuenta. Saludo a todos mis hermanos que están acá en el territorio nacional colombiano, pero también a mis hermanos que están en otros países y desde allá reciben con alegría y alabanza la bendita palabra del Señor. Hoy aquí en este estudio nuevamente cuento con la compañía de mi madre. Ella tiene un saludo para la iglesia, como siempre lo dirige, y por favor vamos a oírlo. Muy buenas tardes, amada iglesia. En esta tarde, con la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros pongamos atención a esta palabra que el Señor prepara para cada uno de nosotros, y les deseo que en esta tarde y a través de esta semana cada uno de ustedes se encuentren con la bendición del Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y pasen muy buena tarde. Nuevamente, toda la alabanza y la gratitud la doy al Señor por el privilegio de ser la iglesia de nuestro Salvador Jesucristo y podernos dirigir también a la iglesia. Quiero invitarle, mi hermano, que por favor tomemos la santa palabra del Señor en esta ocasión. San Mateo capítulo 24, pues estamos estudiando este evangelio y vamos a mirar los versículos 43 hasta el 51. Lea conmigo usted, yo voy a leerlo desde la Biblia Reina Valera y dice la palabra del Señor así. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor le puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Damos gracias al Señor Dios por esta palabra bendita que nos da. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 130, es decir, hemos visto 130 sermones. Y el sermón de este día tiene un título, La venida del Hijo del Hombre, y vamos en la parte número 3. Entonces, mis hermanos, vamos a compartir la palabra. Yo estoy dispuesto en las manos del Señor. Quiero hacerlo con toda responsabilidad, dirigir esta palabra de manera pues que usted la pueda entender. Lo vamos a hacer ciñéndonos al texto, lo vamos a predicar expositivamente. Y yo comienzo con una pregunta. ¿Estamos nosotros listos para los tiempos finales? Y conscientes de que el Señor Jesucristo nos ha ordenado de que estemos listos para ese día en que Él levantará a la iglesia. La actitud de ignorancia sobre estos tiempos finales es la que aprovecha el enemigo para engañar y así no ser hallado en la condición para ser levantado. El Señor nos ha hecho la sugerencia de que velemos y estamos pendientes de todas las cosas, porque eso es el trabajo de velar. Cualquier cosa la va a aprovechar el enemigo para sacarnos del propósito de Dios.
Versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, el Señor, el Mesías, el Salvador Jesucristo nos está dando aquí un consejo. Y es que si el amo o el líder de la casa supiera en qué vigilia de la noche el ladrón vendría, no dejaría saquear su casa. Entonces el Señor siempre nos ha dicho vigilar, estar atento a todas las cosas. Y esto nos lo ha venido enseñando desde el versículo 6 al versículo 15 de este capítulo, de que miremos las señales y nos demos cuenta las cosas que han de venir. La palabra es profética, la palabra debe cumplirse. Y el trabajo de nosotros, la iglesia, los creyentes, es velar, vigilar, atender a la palabra y darnos cuenta que las cosas se están cumpliendo y nosotros tenemos que ceñirnos a la voluntad de Dios para no ser engañados por el enemigo. El versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces este por tanto es un mandamiento, es como decir ustedes estén preparados o listos para las guerras, para la persecución por el nombre de Cristo. Estar preparado es estar estudiando la palabra de Dios con ruegos, en caso de que Él regrese antes de lo provisto, o también estar preparados en caso de que Él se demore más de lo esperado. El trabajo de nosotros, nuestra tarea es mirar la palabra. Nosotros, la iglesia, tenemos que ser de estudio, tenemos que ser fieles a la escritura. La vida cristiana no son actos religiosos, la vida cristiana no es de estar haciendo actos emotivos, sino es estar juiciosos revisando la palabra, que la palabra se va cumpliendo y nosotros debemos estar completamente preparados para, si el Señor quiere adelantar su venida, Él la puede adelantar, o si la quiere postergar un poco más, Él lo puede hacer porque Él es Dios, y nosotros estar en todo caso preparados. Versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa? El siervo malo representa al incrédulo que se rehúsa a tomar seriamente la promesa del regreso de Cristo. Está el siervo bueno y está el siervo malo. El malo está representando a esa persona que no obedece. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículos, segunda epístola, capítulo 3, perdón, versículos 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Algunos lo tienen por tardanza y algunos estarán pensando que esto es algo que va a retardarse y esto es algo que será como extendido al tiempo que nosotros no imaginemos. Algunos lo piensan así, nosotros debemos estar preparados. Pero el Señor Jesucristo hace responsable a todos, aún a los incrédulos. Los hace responsables de todo lo que el Señor les ha dado, porque eso se llama mayordomía. A todos nos ha dado. Bienaventurados los creyentes, bendito usted que es creyente y ha decidido obedecer al Señor, para que cuando Él regrese usted pueda dar cuenta de lo que el Señor le ha dado. Pero si usted todavía no tiene compromiso con el Señor Jesucristo, debe hacerlo, porque el Señor igualmente le va a pedir cuentas a usted de todo. Y si no tiene la obediencia en el Hijo de Dios para rendir conforme a lo que se le ha entregado, entonces será un siervo malo y negligente. En versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle siendo así. La palabra bienaventurado realmente quiere decir bendito. Ese es el sentido más real de esta palabra. Entonces, bendito aquel siervo al cual cuando su Señor venga le encuentre con la responsabilidad en la fe, en la constancia, por todas las instrucciones de su Señor. Aquel siervo que le pone toda la responsabilidad a lo que Cristo nos ha encomendado, a las advertencias que el Señor ha venido haciéndonos, como en este capítulo 24, que nos dice que debemos estar atentos de todas las cosas que vienen. Bendito aquel siervo.
que cuando su Señor venga, entonces lo encuentre siendo fiel. El versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Este de cierto es tengamos muy por seguro. No podemos dudar que esto lo va a hacer el Señor, que si somos buenos mayordomos, recibiremos lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Esto es el que reinemos con Él en su venida. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él vendrá con sus santos, con los elegidos, con los escogidos, es decir, con nosotros, que previamente seremos levantados en el rapto. Y el Señor vendrá con nosotros ya santificados, completamente transformados, donde nosotros no tendremos ni la más mínima disposición al pecado, y vendremos entonces a reinar con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él nos dice que tengamos por cierto. El versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ese siervo malo es porque solamente hay dos posibilidades: ser fiel o ser malo, pero no hay posiciones intermedias. Muchos creen que son siervos y realmente no lo son, porque viven en un evangelio que es incorrecto. Y también hay que caminar en la fe y pendientes y vigilantes. Un siervo malo no vigila. El siervo malo no presta atención a la palabra y no es una persona que se halle velando y orando conforme el Señor Dios nos lo ha dicho, para no caer en la tentación de no hacer la voluntad del Padre. El siervo que es fiel vigila y atiende a todo lo que el Señor ha dicho. Versículo 49, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí hay que entender que comer y beber, esto es un modismo de compañerismo. Y esto es para nosotros entender si alguna persona cree que el Señor tarda en venir y comienza a tener compañerismo con los del mundo, pensando que como el Señor tarda, entonces se puede mantener en una relación con los impíos y aún con los borrachos y con diferentes tipos de gente. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros no podemos tener compañerismo con las personas que están por fuera de la voluntad de Dios. Nuestro trato debe tener límites, y el trato de nosotros con las personas ha de ser para poder proclamarles el evangelio del Señor Jesucristo. El versículo 50, entonces vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces, lo que es de esperar, que el Señor vendrá en el día que no lo sabemos, a la hora que no lo imaginamos, y vendrá por la dureza de su corazón incrédulo, y sorprenderá a ese siervo malo al que no quiso atender. ¿Y qué hará? El versículo 51 lo dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el original no dice lo castigará duramente, dice lo cortará en pedazos. Y pondrá su parte con los hipócritas, es decir, con los que nunca fueron creyentes, y les derramará su ira porque no tienen un testimonio de fidelidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, es decir, pasará la eternidad por fuera y no en la Nueva Jerusalén, donde la van a pasar todos aquellos que hemos sido redimidos por el Señor, en la mansión celestial. Y será el lloro y el crujir de dientes, esto es decir, el sufrimiento, el dolor y el tormento incesante, que será el castigo para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que no obedecieron a la voz del Señor. Pero nosotros, lo mejor es que obedezcamos, nos deleitemos en el Señor y estemos atentos, velando a todo lo que el Señor Dios nos ha dicho. Oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra que nos alerta y ayúdanos a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo y un saludo de su servidor. Comparta por favor esta palabra para que otros la escuchen. Que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima.